Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Es un placer para nosotros poder estar aquí en el NOAS esta tarde aquí en Valencia y sobre todo también acompañados por el doctor Vicente Rodríguez. Yo soy Elizabeth Llori, soy la gerente de la empresa Viu 2020, que junto con Medicalio estamos haciendo la promoción y la comercialización del equipo Jet Plasma Plus para oftalmología. Aunque Medicalio lleva muchísimos años en dermatología y con muchísima experiencia en muchos otros ámbitos. Y nada, tengo el placer de presentar aquí con nosotros a un gran experto en esta tecnología que está dando que hablar en muchísimos escenarios y en muchísimos foros, que es el Jet Plasma, y en concreto vamos a presentar el Jet Plasma Plus. El doctor Vicente Rodríguez es socio de Eurocanarias, es oftalmólogo experto en córnea, en superficie ocular, en cirugía refractiva, con muchísima experiencia no solamente en oftalmología, sino incluso en otros ámbitos con la tecnología de plasma y con el Jet Plasma. Así que bueno, pues os voy a dejar con el doctor Vicente Rodríguez. Gracias, Elizabeth. Que va a dar una explicación más extensa sobre esto. Bueno, pues Salvador, antes estaba pensando, no sé, me decía, tú eres de los que más veces has sido invitado a venir a esta reunión y ya no sé ni el número de años que es esta edición del NOAS. Siempre es un placer venir a Valencia porque además tengo una hermana viviendo aquí y me permite haber almorzado con ella hoy. Bueno, decía Elizabeth que soy un experto en esta tecnología. En realidad soy un experto o intento ser un experto en todas las tecnologías que tienen que ver con el ojo seco. Básicamente porque soy un cirujano refractivo. Llevo operando miopía desde el año 90, aunque no parezca tan mayor, pero llevo operando cirugía refractiva desde el año 90. Fui de los primeros en empezar a hacer PRK en España. Y siempre me preocupó el ojo seco. Lógicamente teníamos este gran hándicap. A veces teníamos que luchar años con nuestros pacientes que después de una cirugía refractiva, a partir del 97 pues con LASIK, a partir del 2005 que incorporé el fento a mi práctica habitual, después el fento de catarata. Llevo toda la vida peleándome como cirujano refractivo, como cirujano de córnea, como alguien que le gusta mucho el queratocono, peleándome con el ojo seco. Eso me ha hecho querer la superficie ocular, pero sobre todo me ha permitido respetarla. Yo creo que es un poco el concepto que os quiero trasladar aquí. Es decir, ¿por qué no hay un experto en superficie ocular aquí hoy hablando? Yo no soy un experto en superficie ocular, yo soy un experto en córnea, soy un experto en cirugía refractiva, que he aprendido a darme cuenta que podemos hacer mucho daño a nuestros pacientes, a los que decidimos operar en refractiva o en córnea, si no tenemos en cuenta la superficie ocular. Y desde ahí me ha llegado un poco la pasión por la superficie ocular, por esta tecnología, pero también os tengo que decir que yo creo que es un plus, que además la primera tecnología que incorporé en mi clínica para el tratamiento del ojo seco fue el LipiFlow. Después incorporamos el IPL de Lumeni y actualmente pues tenemos los 3 equipos y ando mucho trabajando con esta tecnología debido a su gran versatilidad. Y cuando hablo de versatilidad es porque nos va a permitir hacer cosas que los demás equipos no pueden hacer. El IPL tiene, desde mi punto de vista, algunas limitaciones. En algunas ocasiones podría llegar a ser incluso complementario con esta tecnología, como lo es el LipiFlow, que también en algunas ocasiones puede llegar a ser complementario con la luz pulsada, pero sobre todo porque nos va a permitir una cosa muy interesante, el poder abordar muchísimas técnicas de cirugía oculoplástica mínimamente invasiva que podrían pasar de ser cirugías de un cirujano oculoplástico experto a convertirse en cirugías que un cirujano general o que un cirujano de refractiva en un momento determinado diga, bueno, ¿por qué no tratar un chalacio? ¿Por qué no tratar un cuadro de ojo seco? ¿Por qué no incluso hacer una blefaroplastia o unas patas de gallo? Esa versatilidad, pues mire, con un tratamiento muy parecido, nosotros vamos a poder tratar el ojo seco. Esta es la única tecnología que nos permite abordar el ojo seco desde la vía conjuntival. O sea, no lo vamos a poder hacer con ninguna otra tecnología de las que tenemos. No lo podemos hacer con el Blefex, no lo podemos hacer con ninguna luz pulsada, no lo podemos hacer con radiofrecuencia, no lo podemos hacer con equipos térmicos como el LipiFlow.
Y con una técnica que simplemente hay que conocer el tema, pues en ese caso estoy tratando un chalacio. El chalacio es espectacular. Cuando empiezas a trabajar encima del chalacio ves cómo se revienta aquello, cómo empieza a salir toda la secreción que lleva la glándula de meibomiano en su interior, ¿no? Entonces, de una forma muy poco agresiva, y podemos tratar chalacios agudos. Esta versatilidad es una de las principales virtudes que tiene esta tecnología. En el vídeo de aquí, que estamos haciendo una difusión de glándulas de meibomiano, el poder tratar la superficie conjuntival, el borde libre del párpado, con unas maniobras relativamente sencillas, sin protección ocular, sin gafas por parte del oftalmólogo de protección, desde mi punto de vista también son algunas de las ventajas. Bueno, el jet plasma, tal cual yo lo conozco, lo conozco a partir del 2018, pero en el 2015 es un equipo que inicialmente se desarrolló para cirujanos oculoplásticos y para dermatólogos, y en el 2018 pues le incorpora a la compañía el Plasma Pen, que veis en la parte de arriba, con unos cabezales específicos para oftalmología, y que posteriormente pasa de Jet Plasma Medical 1, que tiene como base este dispositivo que está aquí basado en corriente continua, como veréis un poco más adelante, pasa al Jet Plasma 2, que es el nuevo equipo que saldrá en breve y que probablemente serán los que veréis en los próximos congresos, nos oiréis hablar de él. Pero ¿qué es esto del Jet Plasma? Porque mucha gente, cuando le hablo del Jet Plasma, lo primero que piensa es en el PRP, o incluso los más listos en el Endorate, o sea, en el plasma rico en growth factor, en factores de crecimiento, pero no tiene nada que ver con la sangre, ni tiene nada que ver con el suero sanguíneo. El jet plasma es un dispositivo médico generador de flujo de plasma. Es muy compacto porque es muy pequeñito, es una tecnología muy fácil de pasar de un despacho a otro, es muy ligero porque apenas pesa, y bueno, ahí lo tenemos para que después podamos tocarlo y verlo, y sobre todo es muy versátil por la posibilidad de incorporar pues al cirujano que es capaz de tratar una blefaritis o una disfunción de glándulas de meibomiano o una meibomitis crónico, la posibilidad de tratar pues unas patas de gallo, como digo, hacer un resurfacing periocular, porque toda esta piel cuarteada que tenemos en las personas a partir de una cierta edad, donde no hay grasa, sino simplemente hay flacidez de la piel, pues vamos a poder también hacer un tratamiento de embellecimiento periocular bastante interesante, como veréis a lo largo de la charla. Lógicamente, la compañía desarrolla unos terminales específicos para oftalmología, lógicamente, terminales, por ejemplo este que está aquí. Los terminados los dividimos en dos grupos, los ablativos y los no ablativos. Los ablativos son los dorados, y los no ablativos para tratamientos cosméticos o para tratamiento de la difusión de glándulas de meibomiano o de la blefaritis leves o moderadas, pues son los plateados, que veis, ya iremos hablando de cada uno de ellos. Plateados no ablativos, dorados, tratamientos ablativos, como iremos hablando a lo largo de la tarde. Pero ¿cómo funciona esto del plasma? ¿Cómo se genera plasma? El plasma, que es un láser, es una radiofrecuencia, ¿qué tipo de cosas le soltamos nosotros a la piel de nuestro paciente, o a la conjuntiva o al borde libre del párpado? Pues ni es un láser ni es una radiofrecuencia, es una tecnología propia, porque es pura energía. ¿Y cómo se consigue esta energía? Pues a base de nosotros ionizar un gas. Como veis ahí, vamos a utilizar plasma, que es el cuarto estado de la materia, más allá de los que conocemos habitualmente, el sólido, el líquido y los gases, en el que vamos a conseguir que los electrones se separen de los átomos para formar un gas ionizado, en este caso el aire, con el que vamos a tener entre el terminal del dispositivo y la piel de nuestro paciente, o la superficie conjuntival de nuestro paciente. Lo que hay es aire, pues ese aire lo vamos a ionizar, y una vez ionizamos el aire lo vamos a transformar en plasma. ¿Esto cómo se consigue? Pues a través de una corriente continua, que es una exclusividad de Jet Plasma Medical, porque hay otros plasmas en el mercado
que se utilizan básicamente para quemar, para tratamientos puramente cosméticos, y que es basado en corriente alterna, y hay una diferencia enorme con respecto a lo que nosotros de lo que vamos a hablar aquí esta tarde. El primer jet plasma, que es el jet plasma medical, el LIF medical, el 1, dispone de 8 intensidades y 5 aplicadores, pero la máxima potencia de energía que íbamos a conseguir era 1.8 vatios. Sin embargo, el jet plasma medical 2 va a tener solo 5 intensidades, pero vamos a poder conseguir tratamientos mucho más rápidos, porque vamos a ser capaces de tener en nuestras manos hasta una energía de 3 vatios. Es decir, que con menos intensidades vamos a poder aumentar la energía. En la naturaleza existe plasma, es decir, vemos todos los días, hoy hizo un día precioso, amaneció muy bonito, el cielo muy rojo aquí en Valencia, el sol es puro plasma, el sol es una bola de plasma, las luces de neón son plasma. Cuando vemos un rayo en una tormenta, o los que hemos tenido la suerte de ver la aurora boreal o cualquier otra nebulosa, o los arcos de soldadura que veis en el mundo laboral continuamente. Como les decía, llevo peleándome con el ojo seco desde principios de los años 90, y eso antes le llamábamos a los pacientes que se quejaban después de una PRK, se quejaban: doctor, me duele el ojo, tengo el ojo incómodo, no sé qué, este paciente es histérico, este tío tiene la unidad en el año 91, 92 y me está tocando las narices, debería estar súper contento. Pues en la mayoría de estos casos, a estos pacientes que durante una década y media se han estado quejando después de que les operáramos, es que realmente no sabíamos en aquella época que casi un 30% de los pacientes que vienen a nuestras clínicas a operarse de cirugía refractiva tienen un problema de disfunción de glándulas de meibomiano leve o moderado. ¿Por qué? Pues porque, como veréis ahora, bueno, no me voy a poner a contar a vosotros, que seguro que lo sabéis mejor que yo, lo que es el ojo seco, pero bueno, esta es la definición más reciente de ojo seco, que como sabéis ha ido modificándose a lo largo de los años. Esta es del 2017 y tenemos el honor encima de que un español participó directamente en ella. Mi amigo, el profesor Benítez del Castillo, es uno de los principales responsables de esta definición. Pero también es importante que sepáis que esta definición la podemos dividir en tres grupos, y es un poco lo que se nos ha ido escapando a lo largo de los años a los oftalmólogos refractivos de córnea, a los que trabajamos con el queratocono, que esta clasificación hace que podamos tener en nuestras clínicas pacientes asintomáticos con signos clínicos. Es decir, un tío que se viene a operar, que no se queja de nada y que tú le ves el ojo un poquito más rojo y pensaba, bueno, ha tenido un mal día o se ha quitado las lentillas de contacto, y no lo enmarcamos en un entorno de disfunción de glándulas de meibomiano leve. Pacientes sintomáticos que no tienen signos clínicos, el histérico, el tío al que no le ves nada en una exploración general, que la córnea no tiñe, que usamos las técnicas habituales de diagnóstico de ojo seco y al final terminamos pensando que está mal de la cabeza y no le hacemos demasiado caso y los operamos. Pues no deberíamos haberlo operado. Y bueno, más sencillo, lógicamente, los pacientes sintomáticos con signos de ojo seco, pues blanco y en botella. A estos deberíamos haberlos tratado. Pues así todo, estamos operando a un montón de gente de catarata que tiene síntomas y signos de ojo seco. Para que os hagáis una idea, el mes pasado, el último estudio que recoge la incidencia de ojo seco en catarata, el 50% de los pacientes que se operan en el mundo de catarata, el 50%, no el 2%, no, el 50%, tienen signos leves o moderados de disfunción de glándulas de meibomiano que no estamos sencillamente diagnosticando. Es una cosa que es muy importante como introducción a donde quiero llevarles dentro de un ratito. Bueno, esta es la típica clasificación de ojo seco, la coeficiente del evaporativo. Yo me he permitido el lujo de regalarle a la clasificación un nuevo grupo, el de la distribución irregular, porque como cirujano de córnea, como he operado muchísimos queratoconos a lo largo de mi vida y he tenido la oportunidad de comprobar junto con otros compañeros que operan córnea en toda España que existe muchísima ojo seco en el grupo de la distribución irregular. Simplemente la película lagrimal no baña toda la superficie ocular y al final se comporta también como un ojo seco. Lo que sí les puedo decir con total seriedad
es que esta clasificación es un poquito teórica, porque la mayoría de los pacientes que tienen ojos secos son mixtos, tienen de alguna manera es muy, incluso hoy se discute que el Sjögren, que es un poco el prototipo de ojo seco acuodeficiente, sea un verdadero y exclusivo ojo seco acuodeficiente, y hay muchos que han empezado a tratar con IPL. Yo todavía no he tenido la oportunidad de tratar a ninguno concretamente con síndrome de Sjögren, con el jet plasma, pero me pliego a la evidencia de mis colegas que recientemente han empezado en el Clínico de Madrid a valorar que hay muchos pacientes con Sjögren que además pueden tener también una difusión de glándulas de memonio y que también se podrían beneficiar de un tratamiento con jet plasma, para que no descartéis un poco en determinados cuadros acuodeficientes de la posibilidad de recibir un tratamiento que les pueda mejorar al menos un poquito las cosas, ¿no? Bueno, y un tercio, como decía, fijaros, presentan síntomas de varios grupos, o sea que es un grupo verdaderamente amplio. La enfermedad de ojo seco afecta a cientos de millones de personas en el mundo, una barbaridad, y es una de las causas más frecuentes en la consulta del oftalmólogo, que antes la diagnosticábamos de otras cosas. Los pacientes venían a quejarse de cosas, pero no le poníamos el apellido de ojo seco hasta muy recientemente, y los metíamos en alergias y en 20.000 historias cuando estábamos exclusivamente ante un cuadro de ojo seco. Y para mí lo más sugerente es que, aunque hagamos muchas clasificaciones de ojo seco, aunque nos pasemos la vida, al final, fijaros, tenéis muy pocas posibilidades de equivocaros a la hora de recomendar un tratamiento de ojo seco, porque entre un 55 y un 86% de todos los ojos secos están englobados dentro del grupo de la disfunción de las glándulas de memonio. Es decir, que de cada 10, casi 8,6 van a ser susceptibles de poder recibir un tratamiento con jet plasma, al menos entre un 55 y un 86% de los casos. Y hoy tenemos afortunadamente pues una tecnología, nosotros concretamente trabajamos con el queratograph, entre otras pruebas que iremos poniendo encima de la mesa. Bueno, pues como veis, este es mi día a día, el fento, la cirugía refractiva de córnea, el queratocono, pero la enfermedad del ojo seco, desde mi punto de vista, ha sido infradiagnosticado durante muchos años en los candidatos a cirugía refractiva corneal y sobre todo en lentes premium, que como decía antes, yo leía un artículo ayer que me hizo mucha gracia, dice, ¿tienen los veterinarios que pedir permiso o que pedir perdón cuando se equivocan? Yo decía, joder, esto me lo tengo que leer, ¿no? Nosotros nos hemos equivocado muchísimas veces, los médicos no le hemos pedido, ni lo vamos a hacer nunca, perdón a nuestros pacientes, como ahora estamos pidiéndole perdón por haber descubierto México, ¿no? Y cosas de estas, que ahora está de moda pedir perdón, pero sí que tenemos que empezar a tomar conciencia de una realidad. El 50% de los pacientes que se operan de catarata tiene algún grado significativo de disfunción de glándulas de memonio, y casi un 30%, como veréis por ahí, de jóvenes con miopía tendríamos que haberles tratado previamente antes de meterlos en el quirófano, hacerles... estos son datos muy recientes, lo que les comentaba, fijaros, esto es del Eurotimes de junio. Yo decía el 56%, según el Eurotimes de junio, de los pacientes que se operan de catarata tienen en alguna medida una disfunción de glándulas de memonio. Incluso también tenemos que pensar que existen estudios en donde hablan de que podemos nosotros en la cirugía de catarata del paciente sano, o sea, un tío que viene a catarata, le hacemos un estudio de ojo seco, no tiene ojo seco, pero nosotros hay un 10% que podemos aumentar ese pool del 50% y crear nosotros con nuestro procedimiento quirúrgico una sintomatología de ojo seco. Por lo tanto, para optimizar los resultados postoperatorios en nuestros pacientes con enfermedad de ojo seco, el primer paso sería el diagnóstico correcto y adoptar una estrategia terapéutica antes de la cirugía refractiva que vamos a realizar. Digamos que yo participo mucho con los criterios actuales de que la superficie ocular lo debemos considerar como una unidad funcional y que los lípidos lógicamente juegan un papel fundamental para evitar la evaporación. Yo creo que eso ya nadie lo discute, pero sí que es importante
que sepamos que los avances más recientes en fisiopatología de la enfermedad de ojo seco han llevado a una mayor apreciación del papel central que juega la inflamación en la enfermedad de ojo seco y sus consecuencias para el ojo. Es decir, hemos estado históricamente tratando muchas enfermedades que considerábamos que no eran inflamatorias. El queratocono, por ejemplo, es uno de ellos. Bueno, pues también aquí nos vamos a encontrar con que en el ojo seco el componente inflamatorio es fundamental y tenemos que romper con nuestros tratamientos los círculos viciosos que creamos que generan enfermedad de ojo seco. Esta cascada inflamatoria que se genera en estos pacientes puede conducir a, como decíamos, a una enfermedad de ojo seco, bien por deficiencia acuosa o por evaporativa, y generar, si existe una inestabilidad lipídica, pues un cuadro susceptible claramente de mejorar, porque si no vamos a provocar, terminando de provocar una atrofia que puede ser definitiva de las glándulas de meibomium. Por lo tanto, tratar la inflamación es esencial para romper este círculo vicioso de ojo seco y conseguir que la enfermedad remita de manera eficiente. Bueno, no me voy a detener mucho en los síntomas del ojo seco, porque creo que todos sabéis un poquito. Sí, tal vez me apetece que tengamos en cuenta que cuando empecemos a hacer las cosas bien, cuando empecemos a tratar bien a los pacientes que vamos a hacerle una ICL, cuando empecemos a tratar bien a los pacientes que vamos a operar con una lente premium, cuando hagamos las cosas bien con los pacientes jóvenes con 25, 26 años que vamos a operar de miopía, que no metamos la pata y que sepamos que hay un montón de medicación sistémica que también nos puede empeorar un cuadro de ojo seco, como tenéis aquí una amplia gama de ellos. Además, no hace falta tener un queratograph para diagnosticar un ojo seco. Tenemos fórmulas muy sencillas para medir evidentemente el menisco lagrimal, para las técnicas lógicamente de tinción corneal, los test de Schirmer, por supuesto la lámpara de hendidura, el tiempo de ruptura de la película lagrimal y por supuesto incluso la osmolaridad tan cuestionada por muchos, porque es difícil la reproductibilidad de la prueba. No quiere decir que la prueba sea mala, la osmolaridad es fundamental. Si no tenemos un buen osmolarinómetro para medirla, lo que tenemos que hacer es pedirle a la industria que hagan uno mejor. Pero hay gente que se ha olvidado de la osmolaridad precisamente porque dice, no, es que a mí me han dejado aquí uno para probar y un día me da un valor, otro día... No, la osmolaridad es fundamental porque nos va a decir si un paciente tiene ojo seco o no tiene ojo seco. El problema es que debemos tener y exigirle a la industria que nos ponga en nuestras manos tecnología que sea reproducible cada vez que hagamos un test de osmolaridad. Por supuesto, hay técnicas objetivas como el queratograph que nos permite, por ejemplo, una megografía que es visual, que no hay prácticamente posibilidades de error y que además nos va a permitir medir la capa lipídica de una manera bastante eficiente y poder saber si la capa lipídica tiene el grosor adecuado para poder considerarlo como un cuadro de ojo seco evaporativo o no. O incluso algo que también te lo da el queratograph, pero que yo lo había hecho antes de que existiera el queratograph. Evidentemente seguro que lo habéis hecho todos vosotros, es decir, sabiendo cómo se mueve en el parpadeo, fijaros, movimientos lentos se asocian con una capa lipídica gruesa y con una alta viscosidad de la película lagrimal, y movimientos rápidos después del parpadeo tienen una correlación negativa con el espesor de la película lagrimal. Yo esto de forma intuitiva lo empecé a hacer antes de que llegara Oculus a decirme que esto se podía hacer con el Oculus. Lo tomaba en consideración para tener una aproximación de lo que es y no hace falta tener un queratograph, lo podemos hacer claramente en la lámpara de hendidura. Incluso podemos medir el enrojecimiento ocular. Con este tema que está muy de moda y que todo el mundo habla, les puedo garantizar que yo me he tomado en serio conseguirlo, y todos los líderes de la oftalmología española estamos hablando de esta cosa. Y yo dije, no voy a seguir hablando más de ello, porque es que es imposible conseguirlo. Es decir, me he puesto en contacto con los americanos que lo fabrican en cantidad de momentos y parece como que lo quieren vender. En Francia hay una compañía, pero es un test buenísimo porque detecta
los niveles de MMP9, que es un marcador inflamatorio clarísimo, es fácil de realizar. Yo he tenido la suerte de hacer alguno, pero es imposible regularizar el pedido porque los americanos no te sirven directamente, te remiten en Francia, los franceses no contestan. Y bueno, cuando sepáis que hay alguien que hable mucho de Inflamadrive, probablemente esté hablando sin haberlo probado nunca, porque yo, que me interesa mucho el tema, no he sido capaz de que me lo envíen de Estados Unidos. Pues tenemos otras opciones, las citoquinas en lágrima, la citometría de flujo de la conjuntiva, y uno que cada vez es más sencillo si tenéis un buen laboratorio, que es la citología de impresión conjuntival. Esta es muy fácil de hacer y es muy fácil de valorar, y desde luego nos da un diagnóstico específico del compromiso de ojo seco por células caliciformes. Pero bueno, os tengo que decir, como decía antes, que desgraciadamente solo nos va a mejorar un 1%, porque es el impacto que tiene en la globalidad del ojo seco la deficiencia de células caliciformes. Aproximadamente un 1% de todos los ojos secos están de alguna manera vinculados a un deterioro de nuestras células caliciformes. Tenemos una amplia gama de productos para tratamientos médicos, o sea que evidentemente no pienso que haya que pasar directamente de cero al jet plasma. Existen opciones, pero finalmente, por mucho interés que le he puesto a casi todo esto que veis ahí, lo he probado todo, el PRP, el Endoret, prácticamente todas estas opciones. En muchos casos lo sigo haciendo, ahora cuando me llega un señor con ojo seco que creo que tiene una difusión de glándulas de Meibomian, no le indico directamente un IPL o un jet plasma, porque creo que hay que probar primero a ver qué tal funciona con otras técnicas menos invasivas, pero al final te das cuenta que meterle colirios a un ojo toda la vida es más invasivo que hacer un jet plasma, ¿vale? Entonces, bueno, yo estoy ahí en esa tesitura, y a lo mejor en algún momento me atrevo a hacer tratamientos pues como el jet plasma sin siquiera haberle hecho previamente, pues no sé, ciclosporina o desgraciadamente también tenemos que aceptar que ninguna de las tecnologías que hay hoy en el mercado son definitivas y rotundas. Es decir, yo tengo tratamientos que después de 4 sesiones de IPL no me han ido bien y les he hecho 2 sesiones con jet plasma y han funcionado bien. Tengo pacientes que no me fusionaron con LipiFlow y hice LipiFlow con IPL y me funcionaron bien. Y ahora con jet plasma, digamos que estoy en la fase, ¿cómo se llama? Maníaco-depresiva. En la fase maníaca, estoy en la fase de optimismo, digamos, y estoy viendo todo muy bonito. Me imagino que muchos de los pacientes que trataré con jet plasma, pues probablemente pues tendré que ajustarle un poquito la ciclosporina o mantenerle algún colirio, porque no vamos a ser capaces ni siquiera con el jet plasma de resolver el 100% de los casos. Pues bueno, de esto no creo que sabéis tanto más que yo, de las posibilidades alimenticias, de los omegas, de los productos por ejemplo, el doctor Pavel Stodulka, uno de los mayores referentes de la cirugía refractiva en Europa, ha desarrollado, y yo lo he probado porque es amigo mío, y la verdad que funciona, pues mejoran un poquito cuando los mantienes durante algunos meses en los pacientes. Bueno, vamos a ir entrando un poco ya en lo que es el equipo exactamente. Como les decía, este es el nuevo equipo que lo vais a ver aquí esta tarde, y podéis toquetearlo y jugar un poco con él. De alguna manera, como decíamos antes, la difusión de la superficie ocular en el ojo seco o va a ser debida al déficit de producción lagrimal o a un exceso de la evaporación del mismo, o como decíamos, casi en un 30% a la combinación de ambos. Y desde mi punto de vista, y por eso yo me metí en el jet plasma, yo creo que había un gran espacio, porque lo que yo tenía en mi clínica, que era el Blefex, el LipiFlow y un IPL, no terminaban de contentar al 100% de mis pacientes. Como les decía, tenemos 2 tipos de aplicadores para esta tecnología, los plateados y los dorados. Los dorados son ablativos, que nos van a permitir hacer tratamientos, pues por ejemplo una blefaroplastia, que sería el tratamiento Princeps, o una hiperqueratinización que es la única tecnología también que lo puede realizar. Es decir, con un IPL tú no puedes tratar una hiperqueratinización tremenda del borde libre del párpado, donde tú no ves los agujeritos de desembocadura de las glándulas de Meibomian.
Es decir, ahí hay mucha queratina que romper y sin embargo con un tratamiento ablativo, como veréis más adelante, con esta tecnología lo vamos a poder liberar. A veces con el Blefex, ¿conocéis el Blefex? Lo que es como el cepillo de limpiarse los dientes, pero para cepillar el borde, es como un cepillo eléctrico que nos permite en casos no muy graves de hiperqueratinización trabajar con él, pero para lo que yo estoy pensando, para esa hiperqueratinización no es suficiente y sin embargo con esta tecnología ablativa, en el caso de Joseco sí que lo vamos a poder hacer, pero va a ser para un pequeño grupo reducido. Digamos que el plasma en general, ya os he explicado antes lo que era y cómo se conseguía que una tecnología emane descargas de plasma, pero cómo eso se convierte en un mecanismo que haga que funcione para tratar el ojo seco. Pues porque vamos a provocar una trombosis de las telangiectasias del borde libre del párpado, de esos vasos anómalos que nos vamos a encontrar en la superficie libre del párpado, y vamos a evitar los mediadores inflamatorios, vamos a disminuir de una forma sustancial los mediadores inflamatorios que llegan hasta la glándula de meibonia a través de toda esta neoformación vascular que nos encontramos en el borde libre del párpado. Por supuesto, porque vamos al igual que el LipiFlow, vamos a provocar un calentamiento y un licuado del meibum. Pero con esta tecnología no vamos a necesitar, como hacemos con el IPL, exprimir las glándulas de meibonio para que salga el meibum. ¿Por qué? Pues porque, como veréis ahora cómo es la técnica, nosotros vamos masajeando durante el tratamiento y le vamos a conferir un calor a la conjuntiva y al borde libre del párpado, o a ambos, porque la técnica, que ya os contaré cómo lo hago yo, cuál es mi nomograma, con ese calor subdolor. Es decir, nosotros podemos, el calor produce dolor cuando está por encima aproximadamente de los 45 grados. Entonces con el jet plasma podemos llegar a 80, pero cuando estamos trabajando directamente conectado con la piel, normalmente no vamos a estar por encima de esos 45 grados. Entonces no vamos a provocar una molestia excesiva durante el tratamiento, incluso trabajando sobre la conjuntiva, y esa temperatura nos va a permitir ese efecto, digamos que sería el efecto LipiFlow que podéis tener en la cabeza. Además vamos a provocar una activación de fibroblastos y una mejora de la síntesis de colágeno y de elastina, al igual que otras plataformas. También vemos cómo disminuye los famosos demodex en el borde libre del párpado, disminuye, es un antibactericida, además antiinflamatorio el efecto, porque hay una disminución de la carga bacteriana. Por supuesto, al disminuir, al trombosar las telangiectasias, vamos a provocar una reducción de los mediadores inflamatorios, como decía antes, y evidentemente vamos a disminuir el riesgo de obstrucción real física de la abertura de desembocadura de las glándulas de meibonia. Por lo tanto, Jet Plasma es un dispositivo altamente versátil, como venimos diciendo, que utiliza tecnología de plasma con corriente continua, que es la única que lo consigue en el mercado, para tratar de una manera sencilla y poco invasiva muchos de los problemas de la superficie ocular secundarios a la difusión de glándulas de meibonia. Pero, de verdad, lo que me llevó a esta tecnología fue la posibilidad de acceder a las glándulas de meibonio a través de la conjuntiva. Es decir, yo había probado otros sistemas que no me permitían ni siquiera acercarme al párpado. Sabéis que cuando usamos luz pulsada ponemos unas gafas de protección. Ahora la luz pulsada ha ido desarrollando cabezales para podernos meter encima del párpado, pero antes teníamos que ir a la frente, a la parte maxilar, y el tener una cercanía con la glándula de meibonio a través de la vía conjuntival y a través de la piel fue básicamente, aunque les he hablado de las opciones de oculoplastia y demás, que también me atraían, como veréis, me he metido en algunos líos de los que he salido bien parado, como veréis más adelante, pero básicamente lo que más me interesó del equipo fue la parte, digamos, vinculada a la enfermedad de ojo seco y a la posibilidad de tratar por ambas partes, porque es el nomograma que yo estoy aplicando, como habéis visto vídeos sueltos
yo trabajando sobre la conjuntiva y trabajando sobre la vía conjuntival, ya os explicaré detalladamente el nomograma específico que sigo en la actualidad. Entonces, como decía, este equipo tiene dos tipos de aplicadores, un aplicador dorado. ¿Qué vamos a poder tratar con los aplicadores dorados? Pues fijaros, vamos a poder hacer blefaroplastias no invasivas, vamos a poder hacer santelasma. Yo tal vez nunca pensé que me iba a dar tanto placer ver el agradecimiento de una paciente después de un santelasma masivo, una señora joven, con una pinta, menos que tenía, que parecía casi, en vez de santelasma parecía, uy, se me acaba de ir de la cabeza, ¿cómo se llama la enfermedad esta del blanqueamiento de la piel? Vitíligo, parecía un vitíligo periocular, porque era un santelasma enorme, 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 y desde luego yo dije, bueno, si soy capaz de mejorarle la calidad de vida a esta señora, y ya me he enamorado del equipo por el ojo seco, tengo que meterme en esta tecnología. También nos va a permitir de una manera poco invasiva tratar entropion con una técnica muy sencilla, estropion, por supuesto verrugas, y ya por supuesto con los aplicadores dorados, digamos los casos más severos de enfermedad de ojo seco, los que están vinculados a la hiperqueratinización del borde libre del párpado, aquellos casos de blefaritis severa, y con los aplicadores plateados, como les venía comentando antes, vamos a poder tratar los casos, la mayoría, el 90% de los casos de enfermedad leve o moderada de ojo seco, y también vamos a poder aplicarlo a temas de rejuvenecimiento facial periocular. Y fijaros que, por ejemplo, los británicos, si alguno de ustedes ha hecho algún fellow en Inglaterra y habéis rotado con algún oculoplástico, ellos se atreven hasta el escote, es decir, cualquier oftalmólogo en Inglaterra hace el escote, el cuello y la cara. Los oftalmólogos, es decir, formación de oftalmólogos que han hecho oculoplastia, prácticamente tratan la papada, tratan el código de barras, tratan la cara. Y yo en eso me he hecho bastante británico porque he tratado el cuello, la papada, el código de barras a nivel periocular, a nivel frontal y a nivel facial en general. Como veréis, he hecho algunos tratamientos que os mostraré ahora. Hay algunas contraindicaciones, lógicamente, al ser un equipo eléctrico, pues tenemos que tener la precaución de preguntarle a nuestros pacientes si utilizan marcapasos o algún otro dispositivo. En epilepsia, yo no le veo ninguna, esto es lo que me mandó realmente la compañía, pero yo no le veo ninguna explicación especial. Si el paciente, yo lo que hago es decirle, oye, dile a tu neurólogo que te vas a hacer un tratamiento, que el neurólogo te lo tal, que te ajuste la medicación y tal, pero yo no lo descartaría de entrada. Por supuesto, el embarazo sí. Los implantes metálicos, yo les suelo decir que se quiten todo lo que llevan encima, a las chicas, a los pendientes, a los chicos, a los que llevan ahora cositas colgadas en la nariz o por ahí. Pero, por ejemplo, he hecho casos en pacientes que llevan implantes dentales y lo único que he observado es que notan que hay como un sabor metálico en la boca, pero nadie se ha electrocutado, ni yo me he tenido ningún tipo de problema. Bueno, en los casos de enfermedades inflamatorias de la piel en estado agudo, lógicamente en las oncológicas y en los grandes alérgicos a todo, que algunos hay. Aquí. Bueno, les decía que para mí era importante, casi morboso, poder acercarme a la conjuntiva con el equipo. Yo al principio pensaba, digo, bueno, digamos que los fabricantes me vendieron la técnica, oye Vicente, la vía conjuntival es la que hay que recomendar, lo hemos probado y tal, pero yo que soy muy majadero me dediqué a hacer algunos casos solo por piel, porque quería ver exactamente el tema. Y he observado que, por ejemplo, este paciente, concretamente, es un paciente que le habíamos hecho 4 sesiones de luz pulsada y que no había mejorado. Y a los 6 meses de la última sesión de luz pulsada le hice 2 sesiones por piel y mejoró. Pero digamos que yo lo que estoy haciendo en este momento es un tratamiento combinado entre la vía conjuntival, a la que le dedico 2 minutos por párpado, como veréis por ahí, me paso 2 minutos trabajando, pim, 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 borde libre, pim, 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 y luego hago minuto y medio, 2 minutos también encima de la piel, en todo el párpado. Tenéis que saber que anatómicamente la parte nasal
es donde tenemos más glándulas de meibomium, pues entonces en el tercio nasal, que es el más incómodo, ahí es donde me paso un poquito más de tiempo con el equipo, porque estamos trabajando directamente tanto en el inferior como, y esta zona como más incómodo, no es más cómodo trabajar por fuera, pero tenemos que ser conscientes que en el tercio nasal es donde tenemos más glándulas de meibomium. Y luego veis en la diapositiva que ya da ya, que cuando tenemos totalmente cerrados los agujeros de desembocadura de las glándulas de meibomium, pues podemos utilizar, como veréis en algún vídeo ahora, la parte ablativa de esta tecnología para romper esa queratina que cierra y ver cómo se van liberando tranquilamente los agujeritos de las diferentes glándulas de meibomium. El tratamiento, como habéis visto, es muy sencillo. Lógicamente, para tratar la vía conjuntival hace falta utilizar anestésico. La casa comercial central, los checos, que son este equipo es de fabricación checa, recomiendan 4 veces de anestésico tópico en gotas. Utilizan prácticamente el mismo colirio que nosotros, la oxiprocaína y bueno, el famoso anestésico doble. Digamos que ha ido cambiando un poco el tema de las intensidades. Hemos visto que en la vía conjuntival no hace falta trabajar con intensidades demasiado altas para hacer eficaz el tratamiento. Entonces, en el párpado superior, yo no lo he estudiado, no sé por qué, o sea, no le he dedicado todavía tiempo a pensar el por qué, probablemente por terminales. Es más sensible que el inferior, ¿vale? Entonces, en el párpado inferior normalmente me muevo en intensidades como máximo hasta 6, pero a partir de 3 a 6 en función de que el paciente esté incómodo o no esté incómodo. Es decir, que si estoy trabajando con 6 y el paciente no se queja, pues sigo trabajando con 6. Si el paciente me dice, ay doctor, ¿cómo se ve que no se lo estamos haciendo a usted? Pues me voy a 5. Y si al final tengo que terminar en 4, termino en 4. Tranquilamente voy. A ver, en uno probablemente es como si le echáramos agüita celestial, ¿no? Pero en 2. Pero entre 4 y 6 vamos a obtener una eficacia contrastada sin problemas y nos vamos a tener ese margen. Y en el superior, la intensidad máxima que yo recomiendo es la de 5, pues porque por algún motivo que tampoco ya les digo que no me he puesto a ello, pero me he dado cuenta que el párpado superior es un poquito más sensible. Entonces llego máximo en el superior hasta 5 y en el inferior hasta 6 y de ahí para abajo. Me voy moviendo hasta que el paciente esté cómodo durante el tratamiento. ¿Qué es lo que me ha hecho cambiar un poquito la perspectiva esta? Pues que he descubierto hace unos meses este gel, que no sé si le conocéis, este es un gel de lidocaína que lo fabrica la empresa Oru Pharma, que lo sacó para la cirugía de la catarata, para evitar lidocaína intracamerular. Y la verdad es que va de maravilla para hacer cirugía de catarata sin necesidad de utilizar lidocaína intracamerular, pero porque esa es la indicación. Entonces los franceses, que son los oftalmólogos franceses, que son un poquito más, como diría yo, ortodoxos que los españoles, que somos más rápidos para buscar nuevas indicaciones y para no sé qué. Yo el otro día me invitaron a Francia y revolucioné la sala, porque como en el prospecto pone cirugía de catarata, y yo empecé a decir que lo estaba usando para el chalacio, que lo estaba usando para operar ojos secos, que lo estaba... Me decía, este tío, peligro. Es fantástico para un montón de cosas, pero bueno, que sepáis que está por ahora como indicación para la cirugía de la catarata, pero va muy bien en superficie ocular para todas estas cosas, y desde luego el confort que experimenta el paciente en vez de con el colirio anestésico, con el Oftesic, que tampoco es excesivamente caro. Aquí en España la compañía tiene presencia propia en el País Vasco, tienen la sede, y la directora médica es una niña que es oftalmóloga, que se llama la doctora Alegría, no recuerdo el apellido ahora, y es muy friendly para que os pueda hacer llegar alguna muestra por si queréis probarlo en alguna de estas cirugías, en catarata, en chalacio. Incluso el otro día me contó un compañero mío en la clínica que yo no había autorizado que hicieran pterygium con ellos, y se hicieron un pterygium en mi clínica
Bueno, no me enfadé porque el paciente estuvo cómodo, no se quejó en ningún momento de ningún problema, pero bueno, hasta para un pterygium podría servir este gel de lidocaína. Como os decía antes, la técnica de jet plasma tiene esta gran capacidad de acercarnos pues, al máximo al borde libre del párpado. La técnica es muy sencilla. La mayoría, yo no he tenido ningún paciente que no le hayamos podido hacer la técnica porque no hayamos sido capaces de ponerle un tratamiento tópico que le evitara estar descontenta. Y como veis, pues podemos trabajar en el borde libre, haciendo un par de pasaditas. Como veis, no sé si se dan cuenta que cuando pasamos por encima del borde libre ya no necesitamos exprimir como hay con otras plataformas, porque sale toda la basura, eso echa basura para afuera, que da gusto de ver cómo terminas el tratamiento, no tienes que andar con las pincitas apretando el párpado para que salga el medio, ¿no? Y bueno, pues la técnica es tal cual, no tiene ningún otro misterio. Y luego ya cuando terminamos, pues pasamos, aquí estamos trasteando durante 2 minutos entre la conjuntiva tarsal, el borde libre, y ya una vez que terminamos esos 2 minutos por párpado, nos vamos a la piel. Y en la piel pues estamos también entre 1 minuto y medio y 2 minutos haciendo el tratamiento. Ahí, por ejemplo, veis, yo estoy usando un poquito más grande de lo normal, uno de los cabezales que normalmente lo podemos hacer con el de 3 milímetros o con el de 5, yo lo uso con el de 5 para dar menos viaje. Ocupa un poquito más de espacio y es muy cómodo. Para hacer el tratamiento en piel tenemos que utilizar un gel conductor. El gel que usamos para las ecografías, pues lo podemos poner ahí. También podemos utilizar, por ejemplo, para la parte de adentro, tenemos que utilizar también un gel conductor. Entonces, normalmente, si usáis anestesia en gota, tenéis que acordaros que después tenéis que utilizar un gel, por cualquiera de los que llevan ácido hialurónico que es de alta densidad, pues lo podemos utilizar tranquilamente, lo ponemos bien de gel y empezamos a trabajar encima de la conjuntiva. Y la ventaja que tiene, por ejemplo, el Octesic es que te hace de anestésico y de conductor. Si utilizamos un gel de lidocaína no hace falta el poner después un gel posterior, porque podemos utilizar el mismo. ¿Alguna pregunta sobre esto o vais bien? ¿Van siguiendo el ritmo del tratamiento? Entonces, importante, yo la primera vez que hice un chalacio por fuera, pues se me olvidó que tenía que ponerle un poquito de gel y lógicamente el calor le provoqué un eritema del que no estoy acostumbrado a usar. Y cuando me di cuenta que no había puesto gel, pues levanté, puse gel y continué trabajando encima del chalacio. Pero siempre es importante gel conductor por fuera y un colirio de los que usamos en consulta de mayor densidad, cualquiera de los que uséis habitualmente en la consulta. Y si usáis el Octesic, como digo, no es necesario utilizar nada más. Fijaros, el tratamiento en gel, podéis usar el cabezal que queráis. Lo importante es no retirar mucho el cabezal para que no te dé, porque si no el paciente nota corriente. Es decir, desde el momento en que si levantáis mucho tenéis que moveros en el grosor del gel, simplemente. Desde el momento en que se para de la piel puede el paciente notar que la electricidad, todo este tiempo el paciente cierra el círculo con un cable que sale de la máquina y que el paciente tiene que tener en la mano todo el tiempo, o pegado con un electrodo de electrocardiograma. Hay 2 sistemas, o bien con el electrodo pegado a la piel, o bien en la mano del paciente. Bueno, presentamos el año pasado en la SSRS que hicimos online, quisimos tener algo un poco objetivo, basarlo en el OSDI, y tuvimos la oportunidad de presentar en la SSRS 24 ojos de 12 pacientes, en donde se confirmó que había una mejora del OSDI importante, por lo tanto una mejora sintomática de todos los pacientes tratados, y únicamente, que fue un poco lo que me llevó a mí a
a ver, pues hubo un pequeño grupo de pacientes que tenían un poquito de dolor. Entonces, esos pacientes curiosamente coincidieron que tenían una blefaritis aguda muy importante. Entonces, si te llega un paciente que te viene de tu ciudad, que no tienes ningún problema con retrasarle 3 o 4 días el tema y tiene una conjuntiva muy inflamada, ponerte ahí a machacarle la conjuntiva no tiene mucho sentido. En ese caso, puedes hacerle, para aprovechar el día, una sesión por piel, ponerle su tratamiento tópico para que mejore y ya en la segunda ocasión le haces el tratamiento por vía conjuntival, ¿no? Es importante. Cuando empezamos a notar un poquito de dolor es porque el paciente tiene una reacción conjuntival previa, está en un brote agudo con una mayor exacerbación de la blefaritis o de la enfermedad de la disfunción de glándulas de Meibomian y podemos en esos casos producir un poquito más de dolor. Y luego está la señora que no has empezado y ya está chillando. Es decir, que te ve tengo una anécdota que estaba operando con un señor del Murphy y entonces yo estaba haciendo una cirugía en directo y cuando íbamos a empezar la cirugía estaba hablando el inglés y cuando en un momento determinado yo le perdí un poquito la pista a la señora para ocuparme del inglés que estaba hablando en la audiencia, de repente empieza la señora aquí, ay, doctor, ay, que duele. O sea, hasta ahí podíamos encontrarnos con el tema del dolor. Por eso el dolor es un tema un poquito que tenemos que aprender a manejar, pero sin ser, y concretamente, prácticamente la sensación de dolor trabajando por vía conjuntival en los pacientes suele ser, si lo hacemos bien, anestésico 4 veces de anestésico o bien el Oftesic, la verdad que el paciente no tiene por qué pasar ningún tipo de disconfort. Y en la piel no duele nada. Lo único que nota es un poquito de calor, simplemente. No hay ningún tipo de sensación dolorosa. En los casos, como decía antes, de blefaritis severa o de una hiperqueratinización, pues mira, la vía esta, con los cabezales plateados, podemos romper perfectamente la membrana de hiperqueratinización y repermeabilizar de nuevo los agujeros de las glándulas, de los 20 a 30 agujeritos de las glándulas de Meibomian que estén todavía, que no se hayan atrofiado. Lógicamente esto duele, esto sí, en los tratamientos ablativos duelen. En piel, es decir, cuando usamos cabezales plateados, prácticamente podemos pensar que vamos a tener muy poco sensación de dolor si utilizamos la energía correcta. Pero cuando tratamos con sistemas ablativos, por ejemplo, para hacer un entropion, para hacer un ectropion, para hacer una blefaroplastia, ahí tenemos que... la verdad es que tenía que haberlo traído. Ahora me he dedicado por intentar que todos los procedimientos oculoplásticos que estoy haciendo sean lo menos invasivos posible. Y como tengo un farmacéutico que cada vez que me ve se esconde porque le ando pidiendo, iba a decir mariconadas, oye, mézclame tetracaína con lidocaína, súbemela al 23%, bájamela por aquí, súbemela por allá, y estoy intentando buscar algún producto que de manera tópica, sin tener que infiltrar, porque estamos todos acostumbrados a pinchar un párpado, pero si podemos evitar pinchar un párpado sería ya esta tecnología magnífica, poder hacer unas patas de gallo sin tener que infiltrar a nuestros pacientes o poder hacer esta tecnología sin infiltrar, pero esto duele y por lo tanto hay que poner un poquito de anestesia local y yo todavía no he tenido la oportunidad, esto sí que no lo he tenido la oportunidad de hacerlo con Oftesic, a ver un poco el feeling del paciente. Estoy en ello, evidentemente lo que sí que he podido comprobar es que cuando combinamos la anestesia, no me he atrevido a hacerlo solo con Oftesic, pero sí que lo hemos hecho combinando el Oftesic con infiltración en algún caso y la verdad es que la sensación es no hay dolor. Bueno, perdón, en estos casos, ¿qué intensidad puedes utilizar? Mira, en teoría con el jet plasma debes intentar por concepto utilizar la mayor intensidad que sea posible, ¿vale? Por concepto. Entonces, como el dolor tenemos que modularlo de alguna manera, hemos empezado de ese concepto a desestructurarlo hacia abajo. Y nos hemos dado cuenta que la tecnología funciona perfectamente con intensidades por encima de 4 perfectamente. Hay eficacia de la técnica usando intensidades de 4 para arriba. Entonces, si tienes el paciente anestesiado,
¿Para qué te vas a exponer a no ser efectivo, eficiente? Ponle 8. ¿Me entiendes? Si tienes ya has hecho una infiltración del párpado, utilízalo. ¿Dónde únicamente modularía mi criterio? En blefaroplastia. Pero no porque no considere que 8 fuera mejor, sino para evitar posibles riesgos de hiperpigmentación, como veréis. Es decir, cualquier tecnología, si uno va a un dermatólogo que le quiere plantear hacerle un resurfacing facial, tenemos que pensar que si nos van a dar láser en la cara, radiofrecuencia, podemos tener una hiperpigmentación, pues con el jet plasma también. Sobre todo en algunos perfiles, como veréis un poquito más adelante. Pero bueno, veis la tranquilidad del ojo después de algunas sesiones de jet plasma, o aquí también la mejora, incluso en el keratograph, como mejora el aspecto de las glándulas de meibomiano después de alguna sesión. Y mi obsesión fijaros, esta es una cirugía muy bonita. Fui el primer cirujano del mundo en hacer 3D en hacer fento LASIK con 3D. Y también fui el primer cirujano del mundo en hacer con 3D cirugía de implantar anillos en queratocono. Entonces, no te sirve de nada tener la mejor tecnología y hacer maravillas y ponerte una cajita para operar a un tío de LASIK y decir, coño, qué bueno soy, qué maravilla, y después resulta que un 25 o 35% de usuarios jóvenes de lentes de contacto padecen una difusión de glándulas de meibomiano. Entonces, de nada me sirve ponerme una gafa de 3D y utilizar la última tecnología si el tío se me va a quedar jodido después de la operación porque no ha sido capaz de detectar que entre un 25 y un 35%, por eso es importante que introduzcáis en vuestro criterio de cirugía refractiva el estudio de descartar una enfermedad de ojo seco en nuestros pacientes. También, por supuesto, en la cirugía de la catarata, porque una película lagrimal poco saludable puede afectar negativamente los resultados quirúrgicos a la hora de hacer una biometría. Un poco lo que os comentaba antes, ¿no? El jet plasma 1 y el jet plasma 2. El 1, que nos permite llegar a una intensidad máxima de 1,8, y sin embargo con el 2, nos va a permitir llegar a una intensidad de 3 utilizando solamente 5 intensidades, mientras que con el jet plasma medical 1 tenemos 8 intensidades y no podemos llegar tan alto. Por lo tanto, es un buen plan el que vaya a entrar de lleno en la cirugía oculoplástica también, pues apostar por el jet plasma 2, lógicamente, aunque también el jet plasma 1 tiene alguna ventaja. Lo que pasa es que, por ejemplo, si tú trabajas en una clínica donde haya un cirujano que hace medicina estética, pues el cirujano pues le va a venir bien tener el jet plasma medical 1 también, porque puede hacer una barriga, o puede hacer la flacidez de unos brazos, o puede hacer una parte de atrás de una pierna, y combinar con un ginecólogo también. Hay la posibilidad de tener un equipo que pueda tener cabezal para ginecología y para hacer medicina oculoplástica, etcétera. O sea, ahí después, bueno, ya eso ya es un tema comercial con la compañía, ¿no? Como les decía antes, yo cuando cuando terminé la especialidad opté por dedicarme a la medicina privada y pedí una excedencia en el sector público muy joven. Y entonces, aunque yo quería ser retinólogo, me di cuenta que en la privada no me comía una rosca a principios de los años 90, porque era muy dura la cirugía que había que hacer en aquella época, los cerclajes y tal, y era muy difícil competir con la pública, y entonces pues opté por ser pragmático y irme al campo de la refractiva y de la oculoplastia, ¿no? Y por eso adquirí unas ciertas habilidades para la cirugía oculoplastia también. Y con esta tecnología he podido, de alguna manera, que mis coronarias no sufran tanto, pues en una blefaroplastia, en un santelasma, en un entropion, en una distiquiasis que hice el otro día, como veréis aquí, que es incordiante ese paciente que viene el pobrecillo que la pestaña y que le vuelve a salir y que le vuelve a salir. Bueno, yo espero que con este tipo de tecnología eso podamos resolverlo de alguna manera. Podemos corregir cicatrices palpebrales por accidentes de tráfico, desde luego, y sobre todo, pues por ejemplo,
imaginaros que en el hospital operáis unas bolsas inferiores, ¿no? Hacéis una blefaroplastia inferior por grasa y quitáis una bolsa. Y a lo mejor no disponéis de un láser para hacer un resurfacing y para que la piel no se quede ahí muy flácida, ¿no? Claro, en un hospital público tener un láser que cuesta, pues el que yo tengo me costó 250.000 euros, el láser de CO2. Pues bueno, este equipo vale muchísimo más económico. Entonces, también tenemos la posibilidad de que en un hospital público, si te llega una paciente y dice, bueno, le he hecho una blefaroplastia porque en mi hospital, entre comillas, hemos justificado una cirugía estética como algo funcional y ya que le arreglamos el párpado de arriba, le hacemos el de abajo, pero luego le dejamos muy cuarteada la piel en el párpado inferior porque no le hemos hecho nada para aplanarle la piel. Bueno, pues un equipo de esto sí que podría ser en un hospital público bienvenido porque es una tecnología francamente económica, que fue otra de las cosas que también me permitió a mí, teniendo IPL y teniendo LipiFlow, pues adquirirlo. El único problema que tiene esta tecnología, que no es de esta tecnología, sino de todas las tecnologías, es que cuando nos metemos en piel tenemos que ser prudentes, y sobre todo en España, que tenemos muchas horas de sol, con qué fototipo tienen nuestros pacientes. Cuando vamos a hacer una blefaroplastia, sobre todo en los párpados inferiores. Y sobre todo que cada vez encontramos aquí más chinitos y tenemos niñas adoptadas, cada vez hay más pacientes orientales, más pacientes japoneses. Yo he tenido la oportunidad de trabajar mucho con unos, ahora de hecho, bueno, os cuento porque ya me llegó hoy como primicia el primer libro de la literatura médica sobre Jet Plasma. Yo he sido uno de los 2 editores, junto con el doctor Tadaki Yamada, que es un oftalmólogo de origen japonés, que tiene una gran experiencia en japonés, lógicamente, como su nombre indica. Entonces, a las pieles orientales, aunque siempre me quiero acordar al principio para que no se me olvide, tenemos que intentar tratarlas con cremas hipopigmentantes antes de someterlas a algún tratamiento, sobre todo a japoneses y a chinos, que es donde más experiencia tengo yo, porque tienen un mayor riesgo de una posibilidad de hiperpigmentación. Y eso es lo que nos ha hecho modular, venimos a recoger un poco la pregunta tuya de antes, lo de la potencia, en qué potencia y en qué tipo, si vamos a hacer un dot by dot, un punto a punto, o si vamos a hacer una técnica de barrido, pues el evitar complicaciones. Yo para el láser de CO2 utilizaba esta crema, que fue una fórmula magistral que nos diseñó un farmacéutico ahí local, que la podéis, en cualquier farmacia que tenga un laboratorio la puede hacer, pero ya hoy prácticamente el propio farmacéutico me dice, pero mire, ya tienes un montón de cremas hipopigmentantes en el mercado, que las vamos a usar en pacientes de riesgo, desde que yo considere que hay un riesgo, 2 semanas antes del tratamiento y a partir de la segunda semana después de la intervención quirúrgica. Pero para que lo sepáis, con cualquier tecnología, incluida la luz pulsada, incluida la radiofrecuencia, cuando tengáis un fototipo muy alto, tener cuidado, porque siempre podemos tener una hiperpigmentación y a veces las compañías no nos cuentan este tipo de cosas no tan buenas de la tecnología, que simplemente lo que tenemos que hacer es hacer las cosas bien. Tenemos un fototipo alto, pues vamos a tratarlo previamente con protección solar, muy importante, la protección solar 50, y con una crema hipopigmentante podría ser una buena opción a partir del fototipo 3-4 para arriba. Y desde luego, en fototipos 1 o 2, que tú dices, bueno, si es japonés, también. Si es oriental, yo en Canarias tengo muchísimos coreanos, tengo en la ciudad de Las Palmas hay un colegio donde hay 1000 niños coreanos, o sea, imaginaros la población coreana que haya por allí. Pues yo me entra un coreano en la clínica y cualquier cosa que vaya a hacer la trato con hipopigmentantes previamente a cualquier intervención de la piel. Bueno, la blefaroplastia es como el santo grial del Jet Plasma, ¿no? Tener en cuenta que bueno, el propio distribuidor español que inició en dermatología y en medicina estética, yo tal vez Albert, no me equivoco si digo que la blefaroplastia es como el santo santorum, ¿no? Del médico estético que no sea a lo mejor un cirujano plástico, porque te hace sentirte cirujano desde la medicina estética sin ser cirujano. Entonces, bueno, las típicas preguntas que te hacen los pacientes es, bueno, con esta tecnología que usted dice que no es tan invasiva, que no me tiene que cortar la piel, ¿cuántos tratamientos son necesarios?
qué riesgo tengo, qué tipo de cicatriz me va a quedar. Bueno, pues voy a intentar a ver si os puedo resolver esas preguntas. En cuanto a cuántos tratamientos son necesarios, los que sean necesarios. Es decir, una de las cosas que aprendí yo con la persona que creo que más casos ha hecho en el mundo, con Tadaki Yamada, es que él me decía, Vicente, la gran ventaja que tiene esta tecnología es que si necesitas utilizar baja energía, a tu pregunta de antes, tú me decías, ¿cuál es la mejor intensidad? La mejor es la más alta. Pero ojo, tenemos que matizar eso modulando el tema, ¿no? Entonces, si tú ves que tienes una piel de riesgo, es mejor que hagas 2 sesiones utilizando intensidades bajas y se lo explicas al paciente, oye, mira, creo que tienes una piel complicada y yo prefiero hacerte 2 sesiones o 3 si fuera necesario, pero yo no conozco a nadie, yo no he hecho nunca 3 sesiones, es decir, prácticamente ahora con la mentalidad de este hombre, que prácticamente lo que trata son japoneses y gente oriental, pues lógicamente tiene ese concepto. Es decir, yo prefiero hacer 2 sesiones, no pasa nada. Los pacientes los entienden porque quieren operarse, quieren mejorar y no quieren correr riesgo. Entonces, para no correr riesgo, mejor es utilizar intensidades más bajas y hacer bien las cosas, ¿no? Y que queremos ir al límite, pues tratar perfectamente protección solar durante 2 semanas antes, hacer el tratamiento con las cremas hipospigmentantes y que sepáis que el 98% con una sola sesión va a quedar bastante bien y bastante contento, ¿no? Lo que os comentaba antes, ¿no? Estos son diseños que he diseñado yo de cremas anestésicas que he ido modulando y que cualquier laboratorio te la puede fabricar. Y ahora estoy, ya el farmacéutico cada vez que se ve le dice a las chicas, dile a Vicente que no estoy, porque lo tengo loco buscándome combinaciones y con la última, que es esta de aquí, la que lleva lidocaína, diferentes tetracaínas y demás, pues bueno, pues para que os haga una idea, estoy usando la lidocaína del 23%, en fin, todavía no he llegado a la analgesia total, pero creo que estoy a punto de conseguirla. No sé por dónde me va a salir, pero creo que en breve podremos tener alguna cremita que nos permita, y si no, pues tendremos que seguir infiltrando. Tampoco pasa nada por infiltrar un poquito para hacer unas patas de gallo o para hacer una blefaroplastia. Bueno, hay que seguir marcando para no tener problemas, y como veréis, vais a ver un tratamiento estándar. Primero, en el párpado superior, aquí estamos viendo un tratamiento con el cabezal ablativo de scanning method, o sea, un método de escaneo, en la zona que tenemos que tratar. Y una vez que hemos terminado de hacer un scanning method, hacemos un dot by dot, un punto a punto, que lo veis en la imagen de ahí. Previamente debajo hay, y luego dependiendo del fototipo, pues fijaros cómo en aquello quedan unas costritas que son muy manifiestas, y aquí, que esta paciente tiene un perfil de piel un poquito más suave, pues la hiperpigmentación de la costra es muchísimo menor. Bueno, pues hay que tranquilizar al paciente, decirles que no pasa nada. En la mayoría de los casos, incluso en aquel de arriba, las costras se caen al cabo de una semana, aproximadamente 10 días como mucho, y prácticamente ni queda cicatriz, ni tiene por qué quedar ninguna complicación, que alguna veremos ahora cómo resolverla si se nos llegara a producir. Entonces, digamos que sería el tratamiento más convencional para el párpado superior: mezclar un tratamiento de scanning method y de dot by dot, o sea, yo me he acostumbrado a decirlo en inglés, coño, y deberíamos decirlo en español. Un método de barrido y un punto a punto, ¿no? Entonces, el barrido es muy fácil, y volviendo a lo mismo, ¿qué intensidad? Pues la intensidad, en principio, deberíamos ir a la mayor intensidad que la piel del paciente nos permita. En la parte de abajo, que es donde hay más riesgos de hiperpigmentación, yo no recomiendo hacer más de 6, o sea, máxima intensidad 6. Y luego tampoco recomiendo mezclar el scanning con el dot by dot, el escaneo con el punto a punto. En el párpado inferior me decido o por una o por otra. Es decir, si considero que tengo que operar 4 párpados, pues en el párpado de arriba hago los 2, o sea, un método de escaneo y un método de punto a punto,
decido cuál es la intensidad más adecuada en función del perfil del paciente, y en algún momento que veréis ahora os pongo en la siguiente diapositiva, que pensaba que era esta, os pongo una técnica híbrida que desarrolló también el doctor Yamada, y no os preocupéis, incluso si habéis puesto una crema hipopigmentante y las marcas se quedan así, eso es importante que separéis al menos 3 milímetros un punto del otro, porque los puntitos crecen, cuando hacéis un punto, eso al día siguiente es un poquito mayor, entonces debéis dejar espacio para que no se quede todo chamuscado, todo sublimado, que es la palabra exacta que debemos utilizar. Hay una sublimación de la piel, y en esa sublimación pues debemos dejar un espacio entre punto a punto para evitar, digamos, complicaciones y mayor riesgo, sobre todo de hiperpigmentación, ¿vale? Vamos bien, ¿no? Escaneo y encima el punto a punto. En el párpado superior y en el párpado inferior elegimos una de las dos en función del tipo de piel. Os comentaba que el doctor Tadaki Yamada, y lo tendréis pronto porque ya me han comunicado hoy que el libro ya está terminado, están maquetándolo ya, veréis un poco todas las opciones por primera vez en la literatura médica de gel plasma, pero en un párpado que tengáis alguna sospecha de que tiene un fototipo alto, y el párpado superior podemos tratarlo de manera híbrida, de tal manera que marcáis, como si fuera a hacer una blefaroplastia convencional, dividís el párpado en una zona donde podemos hacer un tratamiento combinado, que es donde está el pliegue de la piel que sobra, porque ahí, al estar la piel plegada, el riesgo de una hiperpigmentación es muchísimo menor, y en la parte más expuesta, la parte de arriba, hacemos solamente un tratamiento de dot by dot, de punto a punto. ¿Veis? O sea, si este es lo que nosotros decidimos que vamos a tratar, dividimos la parte que está plegada, que se protege más del sol, le podemos hacer un tratamiento mixto, y la parte que está más expuesta le hacemos un tratamiento solamente punto a punto, ¿vale? Y en la parte inferior, como digo, a mí personalmente me gusta mucho el hacer solamente punto a punto en la parte inferior, pero también me ha conquistado el escaneo, incluso porque, ¿por qué? Pues porque he tenido casos como este, ¿ves? Que simplemente hay un cuarteamiento, hay unos pliegues de la piel, y en estos casos, que no necesita realmente una blefaroplastia completa, lo que vamos a hacer es, cada uno de estos pliegues, hacemos, en teoría, hay que hacer un punto a punto, por arriba y por abajo del pliegue, ¿no? Pero yo, por probar si es menos invasivo, y porque sobre todo duele menos el escaneo que el dot by dot, he hecho algunos casos en donde aquí he hecho y por arriba y por abajo, he hecho un tratamiento de escaneo, y realmente sí que lo he podido hacer sin pinchar, con cremas de las que os mostraba antes, y realmente eso produce un stretching, produce un estiramiento que prácticamente resuelve el problema sin tener que hacer una blefaroplastia completa en el párpado inferior, ¿vale? Sino localizado en la zona del cuarteamiento de la piel. Bueno, ahí veis un poco el tratamiento de escaneo, es decir, aunque se puede realizar una técnica 2x2, la técnica de scanning se está imponiendo para poder evitar riesgo de hiperpigmentación. Sin embargo, hay también una cierta controversia porque, por ejemplo, mi amigo Tadaki hace el punto a punto, y él dice que lo que hay que hacer es preparar la piel y punto, incluso en pieles conflictivas, como decía antes, estas pieles orientales muy pálidas, muy blanquecinas, ¿vale? En la parte de abajo tenéis que elegir scanning o punto a punto, y la máxima energía en la parte de abajo sí que tiene que ser 6, tanto sea con una tecnología o con otra, no llegar a las energías más elevadas. Bueno, este podría ser, digamos, el prototipo de cómo puede quedar la media de nuestros pacientes, el aspecto, habiéndole realizado en la parte de abajo
un punto a punto, y en la parte de arriba un tratamiento combinado, ¿no? Sería el tratamiento, el aspecto más habitual, pero en algunas otras ocasiones, como les comentaba antes, podemos encontrarnos con este otro. Entonces no debéis asustaros, porque ya digo que si habéis hecho las cosas bien y habéis preparado al paciente previamente, esto a los 10 días ha desaparecido y está la paciente muy contenta. Y además ahora os voy a introducir un poquito, después de ponerlos algunos casos para que veáis en cómo podemos resolver. Imaginaros que esta señora es una ejecutiva o este señor es un ejecutivo, porque cada vez hay más hombres que acuden a este tipo de intervenciones, que no puede estar una semana o 10 días sin trabajar. Bueno, hay muy pocas cosméticas que permitan tapar ese parcheado en el párpado para que la señora no tenga que estar en casa una semana, ¿no? Podemos maquillarlo. Sí, pues hasta ahora prácticamente no había en el mercado ningún maquillaje que fuera recomendable para... Bueno, pues hay alguno que os mostraré ahora también, y que es fácil de conseguir y de recomendar. Aquí podéis ver algunos de los casos, de los ejemplos, para que veáis que yo al principio decía, a ver, Vicente, esto es imposible de resolver si no metes la tijera ahí, ¿no? Pero te llevas sorpresas, y al principio pensabas que íbamos a ir hacia la blefaroplastia no invasiva para casos muy, muy ligeritos. Por ejemplo, los oftalmólogos oculoplásticos no les gusta este aparato, en general. ¿Por qué? Pues porque nos iguala a ellos. Es decir, la cirugía oculoplástica es toda una especialidad. Y lógicamente aprender a operar párpado es muchos años ahí de sacrificio, ¿no? Esto hace que oftalmólogos que no tengamos una gran experiencia nos atrevamos a meternos en este mundo, ¿no? Porque es mucho más sencillo el tratamiento. Entonces lo que tenemos que hacer para generarle, un buen rollito con los oculoplásticos exclusivos es hacer las cosas bien, no dar por sentado que las complicaciones pueden ocurrir, tratar bien el preoperatorio, tratar bien el postoperatorio, que ahora también os diré algunas perlas, y sobre todo tener la certeza de que podéis encontraros con muchos resultados como incluso como este. Es decir, a mí esto hace 10 años me lo hubiera contado mi hermana, la que vive en Valencia, y no me lo hubiera creído, que esto se podía hacer con una maquinita sin meter la tijera, y hoy veo que es posible hacerlo con un tratamiento mínimamente invasivo. Lo que comentaba de los oculoplásticos, ¿por qué a nuestros compañeros oculoplásticos tal vez no les guste tanto al exclusivo? Entonces yo les he dicho a algunos, digo, oye, pero ¿a ti te quedan todos los párpados bien? O sea, ¿tú no tienes que retocar a ningún paciente? No, claro, es importante. Pues ¿por qué no pruebas este equipo? En vez de hacer una cirugía igual de invasiva, ¿por qué no lo haces en una blefaroplastia en el que no te has quedado contento, en el que por la parte de fuera te ha quedado un sobrante de piel? ¿Por qué no combinas una cirugía convencional con un poquito de plasma? Pues bueno, pues también podemos hacer el combinado, decir, coño, tengo un caso muy gordo, esto es imposible que pueda funcionar con el plasma. Bueno, pues vamos a hacer una cirugía, y si nos queda un poquito de piel colgante, ahí podemos meter el plasma. Podemos encontrarnos con resultados como este. Y ahora lo importante, ¿qué hacemos si tenemos algún efecto secundario? ¿Qué hacemos si tenemos una hiperpigmentación postinflamatoria? ¿Qué hacemos si tenemos un edema palpebral? ¿Qué hacemos si hay una hipopigmentación o una hipervascularización o incluso una hipocorrección? Como decía, lo de la hipocorrección es el menor de los problemas, porque lo que tenemos que hacer es volver a programar otra vez al paciente y volverle a hacer un segundo procedimiento que va a ser en muy pocos casos si hemos hecho correctamente el tratamiento. Los dos efectos más indeseados que podemos encontrarnos es la hiperpigmentación. Yo, como desde hace muchos años que tengo el láser de CO2 y he operado muchos párpados con láser de CO2 a través de la vía conjuntival, sin sutura, etcétera, en el párpado inferior, pues he utilizado esta fórmula magistral que desarrollamos nosotros ahí en nuestra clínica, y ahora estamos utilizando las cremas que os tengo ahí a la derecha. Entonces,
Para que no haya una hiperpigmentación, pues no meternos en líos al principio, sobre todo hasta que tengamos una gran experiencia con fototipos muy altos. Evidentemente el tema de los fumadores también es una faena decirle, oiga, mire, usted quiere estar más guapo, pues tiene usted que plantearse que fumar le puede causar una hiperpigmentación. Es más frecuente encontrarnos en pacientes fumadores que pueda haber una complicación de hiperpigmentación. Por supuesto, si somos muy agresivos con el tratamiento, si nos empeñamos en utilizar la máxima capacidad del equipo en un fototipo 5, ahí vas a tener un problema seguro. Entonces, lo que ocurre es que no hemos hecho adecuadamente la selección del paciente. Y luego una cosa que es muy curioso, es decir, si yo tengo dos hijas médicos, una de ellas es oftalmóloga y otra es médico de familia, y a veces hablamos porque yo quise ser psiquiatra. Y entonces quise ser psiquiatra, empecé a hacer psiquiatría, o sea, estuve haciendo psiquiatría. Lo dejé porque me enamoré del fondo del ojo, pero he utilizado muchos antidepresivos. A mí nunca se me hubiera ocurrido que usar antidepresivos tricíclicos, que era mi día a día hace pues casi 40 años. Que los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina y otros más podían provocar un edema de párpado. Pues sí, es decir, se ha demostrado que la gente pues oye, tenemos que decir a nuestro paciente, oye, te vas a operar de los párpados, ¿estás tomando alguna medicación neurológica o psiquiátrica? ¿Estás tomando algún antidepresivo? Porque sepáis que cuando tenemos pacientes con tratamiento con antidepresivos tricíclicos tenemos un mayor riesgo de provocar un edema palpebral. Y como decía antes, el tema del tabaco es importante tenerlo también en consideración para evitar hiperpigmentaciones en fototipos bajos. Y, por supuesto, proteger siempre la piel del fototipo 3-4, que es el paciente ideal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, lo que os comentaba antes, ¿no? El tema de qué podemos hacer para mejorar el confort postoperatorio, pues tenemos, yo que soy canario, y tenemos en Canarias, como sabéis, además de volcanes, pues tenemos el mejor aloe vera del mundo. Entonces le ponemos a nuestros pacientes en el postoperatorio. Yo me pongo aloe vera después de afeitarme, me pongo aloe vera si me corto, me doy una herida. El aloe vera es antibacteriano, es antimicótico, es cicatrizante. Bueno, sabéis que ahora están trabajando ya para convertirlo en lágrima artificial. Entonces el aloe vera es muy recomendable y luego pues ya existen extractos, pues por ejemplo ya cuando mezclas el aloe vera con la camelia y con la lecitina, pues ya tienes un buen producto para el postoperatorio. También tenemos este tipo de productos que incluso para otros procedimientos que hagamos en la clínica, los apósitos perioculares, el epinuel. Esto lo he usado yo y es de un frescor, bueno, me lo he puesto no después de una cirugía, sino simplemente para probarlo, y es súper agradable y puede mejorar el riesgo cuando te encuentras con un paciente y si tú contra este día está tomando antidepresivos tricíclicos y me dice el psiquiatra que no se los puedo quitar. Bueno, pues esta podría ser una solución. Intentamos protegerle la piel para no generar una hiperpigmentación, vamos a hacer todo bien, que el único riesgo que sea el edema, pues bueno, pues esto podría mejorar la posibilidad de que no tengamos un edema postoperatorio. Y realmente es un tratamiento en seco que no necesita poner cremas ni pomadas en el postoperatorio. La cristalmina podría ser suficiente conjuntamente con que a partir de la segunda semana en las pieles de riesgo debemos también tener la consideración de introducir una crema hipopigmentante a partir de la semana de tratamiento. Y como digo yo en vez de la cristalmina, que lo uso básicamente el aloe vera o el aloe vera con la camelia, como les comentaba antes. Concretamente la compañía que distribuye con Elizabeth el equipo también proporciona estos apósitos perioculares. Y antes os comentaba qué hacemos con la señora que no quiere estar una semana con esta, que esto además se puede usar en acné, porque yo también he tratado casos de acné. Creo que tengo una que os enseñaré aquí, es decir, alguien que se viene a hacer unas patas de gallo y le ves un acné aquí y dice, pues si tengo la maquinita, ¿por qué no se lo...? Y el tratamiento es súper sencillo, como os enseñaré ahora, creo. Bueno, esto es un maquillaje que se puede utilizar incluso, corrígeme Albert, ¿a partir de qué día se puede utilizar?
Normalmente recomendamos una vez han caído las costras para que no maceren, pero se podría llegar a utilizar como una capa muy fina para tapar las costras. Es decir, que al cuarto o quinto día, aunque no se hayan caído las costras, se podría poner un poquito. Es una capa fina, sí. Bueno, las patas de gallo, yo tuve la suerte de tener amistad personal con Alan Scott, que fue el que inventó el Botox, porque lo invité en el 2007 a Canarias, que organicé yo el Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología. Creo que estaba en aquella época. ¿Ya estabas en Las Palmas? Ya te habías ido de Las Palmas, ¿no, Salva? Ya Ya te habías ido, bueno. En el 2007 organicé yo el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Oftalmología y uno de mis invitados estelares fue Alan Scott. Yo he usado muchísimo Botox porque lo he tenido en mi casa en 2 ocasiones y me enseñó. Sabéis que Alan Scott no era neurólogo, era oftalmólogo y diseñó el Botox para el estrabismo, aunque hoy prácticamente los neurólogos son los que más lo utilizan. Pues las patas de gallo yo las trataba básicamente con Botox. Realmente ahora con el Jet Plasma lo que estamos haciendo, incluso he tratado algunos casos sin infiltrar, sino simplemente con las cremas anestésicas que comentaba antes y con barrido. La técnica convencional es hacer un punto a punto, ta, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y por la parte de arriba 1, 2, 3, 1, 2, 3, en todo el recorrido de la arruga, ¿no? Igual, en cada una de ellas. Bueno, pues yo, para hacer un poquito menos agresivo el tratamiento, para evitar las costras, he hecho varios casos que creo que tengo alguna foto por ahí que os enseñaré ahora. O sea, sin entrar en la arruga. No, absolutamente, no puedes entrar en el valle de la arruga, tienes que tratarla, únicamente puedes entrar en el valle si en vez de ser una arruga fuera una estría del embarazo. Si tú tienes una señora que tiene una estría, sí que podías con el Jet Plasma pasar por encima del centro del valle de la estría, pero en las arrugas no. En las arrugas no puedes tratar el valle, tienes que tratar el montículo de la arruga, en cualquier lado, en cualquier lado, aquí, arriba y en las patas de gallo, por supuesto. Pero el resultado es bastante inmediato, incluso, a ver si es esta diapositiva. Bueno, aquí veis un caso espectacular. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, evidentemente, este caso hay que infiltrar un poquito de lidocaína. Yo ahora lo hubiera intentado, probablemente, con las cremas anestésicas que estoy utilizando, y a lo mejor en vez de hacer un dot by dot, pues lo que le haría es un barrido, a ver qué tal va, y si... una o 2 sesiones tranquilamente. Si no quiero infiltrar, ¿vale? Si la paciente no tiene inconveniente en que le infiltremos, pues prefiero hacerle un dot by dot porque es mucho más eficiente el tratamiento, ¿no? En ocasiones podemos combinar. Este fue un caso de una señora que vino a la clínica solicitando unas patas de gallo y le regalamos la blefaroplastia porque tenía ahí un exceso de piel. Y le dijimos, mira, pues, ¿por qué no te hacemos un pequeño tratamiento con dot by dot en el párpado superior para una dermatoyalasis bastante sencillita? ¿Veis cómo es el tema, no? ¿Cuál es el problema si infiltráis aquí? ¿Qué puede ocurrir si infiltráis? Porque claro, se puede borrar el surco. Entonces, si vais a infiltrar, lo que hay que hacer es marcar con un rotulador, marcáis el surco para poder dar el punto a punto por encima y por abajo. Bueno, este es el caso que os decía. Concretamente, lo tengo aquí porque la veo todos los días, que es mi mujer. Y entonces, pues como se lo hice en casa, porque me dijo, no me vas a llevar a la clínica para hacerme esto. Pues yo lo hice en mi casa y se le puse una cremita y le hice un tratamiento. Y fue un poco, al habérselo hecho a ella, lo que me motivó a hacer algunos casos, igual que aquí también, en otro paciente. ¿Veis? Que en vez de hacer un dot by dot, lo que hice fue un escaneo por cada lado de la arruga. Lógicamente, a nivel frontal hay que hacer un par de sesiones porque las arrugas frontales son muy duras de pelar, pero si haces 2 o 3 sesiones puede funcionar. Pero la técnica más habitual en una arruga muy marcada es la imagen que veis ahí. Cogéis la arruga, lógicamente un poquito de lidocaína y vais haciendo el recorrido por encima y por debajo de la arruga. Y este fue otro de los pacientes que comentaba antes que me hizo enamorarme del Jet Plasma. Veis el caso
de la paciente esa arriba que da miedo. La pobre señora esa me confesaba que vivía amargada, es una señora de la isla de Lanzarote y estaba hecha polvo porque es una isla muy turística y trabajaba en el sector turístico hotelero y encima me decía, y encima es que mi marido es muy guapo y es que doctor hágame algo, que es que yo es que estoy no vivo. Nadie había ido a varios cirujanos plásticos, ninguno se había atrevido a hacerle nada y le hicimos este tratamiento. Como veis, la técnica es muy sencilla. Por supuesto, hay que infiltrar también lidocaína y el tratamiento es tal cual. Es simplemente empiezas a hacer un scanning encima del santelasma, cuando has cubierto todo el santelasma, coges una hemosteta y limpias para quitar la capa de grasa que has sublimado, vuelves a hacer hasta que te das cuenta que ya te has cargado el santelasma, ¿vale? Normalmente hay que hacer varios barridos porque con un solo barrido no te lo vas a comer ni de coña la grasa esa, ¿vale? Si es un santelasma muy finito, aquel de allí, hay que darle, cubrirlo, limpiar bien con una gasita, con una hemosteta, limpiar, volver, y luego al final hay que dejarlo sublimado. O sea, la piel, el paciente tiene que salir con una marca negra del quirófano, ¿vale? Y decirle que no se lo puede quitar, que hay que esperar que se caiga eso por su propio peso, que se vaya cayendo solo. Otra de las grandes sorpresas también que me he llevado con el equipo y que ayer el martes estuve formando a un grupo de oftalmólogos veterinarios y estuvimos haciendo disfunciones de glándulas de mebonio y luego había un paciente con una distiquiasis, bueno, no era una distiquiasis exactamente, era un paciente que tenía una pestaña ectópica en la conjuntiva tarsal, pero gordísima, un perro, y cuando le vierto el párpado, le digo a la oftalmóloga veterinaria, digo, oye, mira, ¿tiene un chalacio de esto también? Y dice, sí, tenemos un montón de perritos con chalacio. Digo, bueno, pues cuando quitemos la pestaña le vamos a tratar el chalacio. Y no veas el gusto que me di cuando empecé ahí a trabajar, porque ella ni se lo había notado, ella no sabía, dice, mira, es que no sé el tiempo que llevar aquí, lo he explorado, pero no le había visto el chalacio, estaba enquistado, incluso ya un chalacio que tenía pinta de llevar algún tiempo, brotó y saltó y se liberó. Ahí lo veis, el chalacio, y simplemente como si estuvieran tratando un ojo seco, igual, pues encima yo normalmente les regalo a los pacientes que le hago un chalacio, les regalo un tratamiento de difusión de glándulas de mebonio, porque casi siempre hay alguna glandulita que está tocada por los alrededores. Entonces, cuando termino ya y veo que salta el chalacio y brota el meibum, pues entonces le hago un pasito, bueno, ¿veis? También lo hago por fuera, es decir, cuando termino el tratamiento por dentro, después cojo encima de donde está el chalacio por fuera y pim, y me pongo también un poquito a darle algunos pasos por la parte de fuera. El caso aquel de arriba, aquí prácticamente con 2 o 3 pasaditas, ahí tal vez en este caso es posible que el paciente pueda notar un poquito de dolor. Tenéis que empezar con una intensidad muy baja porque está en una fase muy agudo y cualquier cosa le va a incomodar. Entonces, bueno, pues empezar a lo mejor con intensidad 3, y si ves que el paciente lo aguanta, pues sí, pues te vas a 4, y con 4 lo normal es que se resuelva perfectamente por piel, incluso que no haga falta ni entrar dentro de la vía conjuntiva. Bueno, esta es una distiquiasis que hice, que desde luego este martes que operé varios perros con distiquiasis, yo dije, Dios mío, si tengo que ser veterinario oftalmólogo me vuelvo loco, porque la distiquiasis, bueno, este es un caso de una paciente que no podía vivir, ahí tenéis la pestaña, y fijaros lo que hay que hacer. Tenéis que coger la pestaña y entrar con la punta fina, con uno de los terminales, viene una cajita con unos terminales ablativos. Tenéis que entrar paralelo con la pestaña, y cuando ya está dentro de la pestaña, entonces ahí hacéis la descarga del plasma. Y tenéis que hacer la descarga hasta que veis el blanco. No sé si lo veis. Se ve el blanco, ¿no? Bueno, pues hasta que no ve. Eso normalmente hay que mentalmente contar hasta 7. Yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luego lo saco, y como no me terminaba de creer que fuera tan eficiente, digo,
mira, no pasa nada, lo voy a hacer otra vez. Y yo ahora lo hago 2 veces. Lo he hecho, afortunadamente no hay tantos pacientes con disquiasis, pero estos son de esos pacientes que ya tienes para toda la vida. Cuando le resuelves una disquiasis a alguien o una triquiasis, ya lo tienes ahí para toda la vida, porque son pacientes muy agradecidos, ¿no? Y sobre todo si tienen 4 o 5 pestañas que le estén dando por saco al paciente. Este caso lo hice con Obstesic, no infiltré la piel ni nada, le puse el gel de lidocaína de Horus Pharma, y le pregunté a la paciente, pero a ver, dígame la verdad, porque es que es la primera vez que estoy haciendo una disquiasis con el gel de lidocaína. Del 1 al 10, ¿cuánto le ha dolido? Y me dijo, doctor, que he notado un poquito como de calor, pero no se me quejó nada de dolor. Para que sepáis, ¿no? Con el Obstesic es un buen producto que hay que considerar. Para verrugas palpebrales también va bastante bien, como veis. En el caso del entropion, el entropion es muy agradecido porque el tratamiento es un punto a punto y solo hay que actuar sobre la piel de la zona entropiada como un triángulo. Así es un triángulo, es decir, si el entropion va de aquí a aquí, pues marcáis y la base de la parte superior y el puntito del triángulo abajo, ¿no? Entonces, en ese espacio hacéis un tratamiento dot by dot de todo el tema. Y lo sorprendente es que el efecto es inmediato. No sé si te acuerdas, bueno, nosotros que somos los mayores, yo hacía antes, cuando hacía una sutura doble no sé, la doble técnica de sutura para el entropion, ¿no? Entonces, con esa técnica, realmente cuando tenías suerte y metías la sutura por el sitio adecuado, la verdad que el efecto era inmediato. Bueno, pues aquí también el efecto es muy rápido, lo ves inmediatamente antes de que se vaya el paciente para casa. Este paciente, aquel de allí, que era un paciente gordísimo, que también fue el que me animó, no lo operé yo, lo operó una doctora checa que estuve con ella en su clínica, que tenía un entropion del carajo, y la verdad que me quedé impresionado, porque justo antes de salir de la clínica ya el entropion se le había prácticamente, el párpado se había puesto en su sitio. También no tienen dolor luego con este tipo de tratamiento. Sí, bueno, no tienen dolor porque ahí tienes que infiltrar. Es decir, operatoriamente también te molesta eso. Mira, realmente si tienes al paciente con un tratamiento de un gel de estos colirios que yo comentaba antes, de ácido hialurónico a concentraciones muy elevadas, y algún colirio que yo suelo recomendar que lleve antibiótico con corticoides, un par de días no apenas. Y bueno, siempre le dice, oiga, mire, tiene usted desde un paracetamol de 1 gramo, si no le gusta el paracetamol de 1 gramo se puede tomar un naproxeno. Yo suelo evitar, por supuesto, lo del ácido hialurónico, la aspirina y el ibuprofeno, porque pueden favorecer el sangrado, pero con naproxeno no he tenido ningún problema, y con paracetamol de 1 gramo tampoco. Y por supuesto con Nabutil, o sea, siempre le das una pauta anestésica a cualquier paciente que puede pensar que le puede doler, pero no, es bastante llevadero. Lo que pasa es que, así como en el entropion solo hay que tratar en piel, en el entropion tienes que tratar la zona que está estropiada, por ejemplo esta, y en el otro lado la parte por fuera de la piel. O sea, hay que tratar la parte de adentro y la parte de fuera, con tratamiento punto a punto, infiltrando, lógicamente. Todavía este tipo de tratamientos, pues el Obstesic, no me atrevo a hacerlo solo todavía con Obstesic, pero también tendremos que empezar a probar el Obstesic, el gel de lidocaína para este tipo de cosas. Pero bueno, se infiltra un poquito y no tiene por qué doler nada en la intervención. En el entropion es espectacular. En el entropion es espectacular. Incluso después de la cirugía de cuña y tal, que ha habido una recidiva, es espectacular. Sí. Yo creo que el entropion y el santelasma, para los que no tengan experiencia cosmética y no quieran meterse en temas de blefaroplastia, sería, digamos, el gol estándar. La blefaroplastia sería ya el sumum, pero tal vez para el oftalmólogo que dice, joder, yo es que hacer una blefaroplastia me da un poco de mal rollo,
que yo creo que cuando conoces la técnica es un procedimiento muy sencillo, y estoy convencido que los cirujanos plásticos y los oftalmólogos oculoplásticos van a terminar entrando en esta técnica si no son tontos. Si siguen empeñados en que quiero proteger mi chiringuito y que nadie aprenda a hacer blefaroplastia, sino los 400 oculoplásticos que hay en España, pues yo creo que se equivocan, porque de verdad que hay tarta para todo. El tema que es reversible. Bueno, esa es otra de las ventajas que tiene esta técnica, es decir, yo eso no lo veo como un inconveniente, yo lo veo como una virtud. El que yo le pueda decir a un paciente, mira, oye, lo peor que puede durar es que esto te dure 4 años y que haya que darte otra cosa. A ver, cuando a mí me viene esa pregunta me la hizo un retinólogo y le dije, Miguel Ángel, ¿de verdad que tienes agallas para hacerme a mí esa pregunta? ¿A ti? Que se te quedan todos con 0,1 aunque esté la retina pegada. Es decir, muy pocos especialistas de ninguna de las especialidades, un glaucomatólogo que te vienen a contar una milonga y pero tú realmente que eres glaucomatólogo, ¿tú quieres que te saque tus cosas? A ver, es que nosotros no somos... vamos a intentar mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, vamos a ser honestos con nuestros pacientes, vamos a explicarles las cosas a nuestros pacientes y después que asuman el riesgo que quieran ellos asumir. Pero yo lo que no me guardo es nada. Por supuesto que les digo, mira, esto te puede durar 4 o 5 años. Doctor, ¿usted sabe lo que en una tía de 59 años son 4 o 5 años? A mí me han contestado eso, Cifri. Entonces, para mí, que una señora de 59, 60 años que está amargada con su problema me diga, oiga, doctor, si usted me hace esto 4 o 5 años y dentro de 4 o 5 años me lo tiene que hacer otra vez, ¿dónde hay que firmar? Entonces, lo que no puedes hacer es no decirle que a los 4 o 5 años puede encontrarse de nuevo con un párpado, con un exceso de piel que hay que volver a tratar. Eso yo, desde luego, no lo comparto y no lo hago. Simplemente no lo hago. Luego, el lifting periocular también nos da, como ya hemos aprendido a tratar ojo seco, pues nos permite que con el mismo cabezal podamos tratar pues esa piel cuarteada, que podemos entrar en lo que es el rejuvenecimiento facial para aquellos que nos gusta la estética facial o periocular. Yo he hecho pues prácticamente de todo. Mi mujer me suele acompañar a muchos congresos, como no está aquí, también digo, esta es mi mujer también, le hice un tratamiento facial. Me dice, joder, que le andas contando, la última vez que estuve en un congreso estaba a la punta de atrás la pobre, dice, mira, no le cuentas a nadie más, por favor, que esa soy yo. Entonces, bueno, quiero decirte que si soy capaz de hacerlo a mi mujer o a mi madre, pues probablemente creo que si se lo puedo hacer a mi madre y a mi mujer, pues creo que merece la pena que lo podamos hacer también y que otros pacientes mejoren su calidad de vida, sobre todo porque el tratamiento cosmético facial es muy fácil de hacer, tanto a nivel frontal como a nivel periocular, y desde luego en la papada es muy sencilla. La técnica es eso, tal cual, no hay que hacer más historias, ¿no? Luego las telangiectasias, lo que decíamos antes, ¿no? Realmente donde único merece la pena tratarlo con esta tecnología es en la cara y en el entorno periocular. Funciona pues igual de bien que el IPL. El tratamiento aquí es ablativo, como veis, es coger la telangiectasia e ir haciendo un punto a punto encima del recorrido de la telangiectasia y va a provocar una trombosis y los vasitos esos se van a marchar, gracias a Dios, en pocos días. Cicatrices faciales o perioculares también vamos a poder abordar con tratamiento ablativo, simplemente trabajando encima de ellos, intentando pulir. Esto es un tratamiento de pulir la cicatriz, tanto a nivel del párpado como a nivel periocular o en el maxilar. Bueno, como decía antes, lo comentaba al principio, creo, los oculoplásticos británicos hacen mucho, el tratamiento es igual que el de una pata de gallo, el del labio, el código de barras. El smoker line, como le llaman los ingleses, es muy fácil de tratar también con el jet plasma. Fijaros qué posibilidades de mejoría hay sin tener que inyectar. Bueno, si ya hay ahora pues, los británicos a esa señora, pues probablemente ahora le pondrían un poco de ácido hialurónico para rellenar lo que no llega, pero el tratamiento inmediato, después hay como una especie de acúmulo de mejoría que a los 3 meses todavía es mayor el resultado, ¿no?
como decía antes, el tratamiento del cuello para quitar estas arruguitas de la edad, ya en mujeres entre 50 y 60, 65 años. Y bueno, yo como oftalmólogo he cogido el vicio y bueno, y utilizo el pen oftalmológico en vez de, a veces con como el cabezal es mayor, pues cual tardaría menos en tratar un cuello o un escote, pero yo me he habituado a trabajar con el pen oftalmológico y casi lo utilizo para todo el pen oftalmológico. Ahora mismo ya lo utilizo para todo. Entonces ya, para ir concluyendo, examine la superficie ocular cuidadosamente y aborde cualquier problema antes de considerar la implantación de una lente premium o cirugía refractiva corneal. Este es uno de los pocos consejos que le he dado a mi hija, que se dedica a la cirugía de la catarata y de la córnea. Le he dicho, oye, nosotros es nuestra obligación indicar. A mí me llamaban en los años 90 que era un cirujano muy agresivo, porque cuando ya me llevaba un niño de 15 años con 4 dioptrías, le decía, oye, no te preocupes, que yo sé que no te gusta llevar gafas, cuando tengas 21, 22, 25, te lo vamos a resolver. Y en aquella época los que estábamos allí nos decían que éramos muy agresivos, que no sé qué, que esto es el infierno, que vamos a llevar a nuestros pacientes a... Bueno, el tiempo nos ha ido dando la razón. Lo que tenemos que hacer es ser honestos con nuestros pacientes, y conforme va evolucionando la medicina y vamos teniendo más información, pues irle diciendo los pros y los contras, y sobre todo preparar a los pacientes de superficie ocular para tener un mejor resultado refractivo o en cirugía de catarata. La enfermedad de ojo seco es un problema muy frecuente que afecta a la calidad de vida de nuestros pacientes, y a mí me parece que el desarrollo de nuevos tratamientos, como en este caso el jet plasma, puede contribuir a lograr una estabilidad de la superficie ocular y nos puede ayudar a romper ese círculo vicioso que es la enfermedad de ojo seco. Y bueno, me he permitido, como le decía antes, a veces me meto en algunos embolados. Este es el primer caso de una serie de varios casos que he hecho. Un amigo mío diplomático del gobierno del Estado que se cogió 140 kilos de estar por ahí fuera de España, y cuando se puso guapo y perdió pues un montón de kilos, pues se le quedó la barriga como estáis viendo aquí, ¿no? Entonces estaba amargado porque ya no sabía qué hacer y había ido a varios tratamientos, les habían hecho algunas cosillas y demás, y un día me dijo, oye, ¿tú crees que con esa... Yo le había hablado de este equipo, ¿tú crees que con esa tecnología? Y yo le dije, pues mira, no lo sé, yo soy oftalmólogo, ¿serías capaz de aplicármela a mí? Y le dije, pues venga, pues sí, venga, te hago un tratamiento, lo que yo creo que hay que hacer, ¿no? Entonces, para que os pongo el ejemplo simplemente para que veáis la capacidad de stretching y de estiramiento de la piel que es capaz de producir el equipo. Y esto es contagioso. Antes os conté que el martes estuve operando perros y gatos. Cuando terminé, me dijo la veterinaria, bueno, no terminé, no, le hice la presentación esta a ella, al equipo de la clínica antes de empezar a operar, y le puse esta diapositiva, ¿no? Y cuando terminamos de operar me dijo, oye Vicente, ¿te importa mirarme la barriga? Bueno, pues una chica de 30 y pico de años que después de dar a luz había quedado, y me dice, mira, yo le dije, oiga, yo soy oftalmólogo, esto, oye, pero venga, hombre, ¿por qué no me...? Dice, mira, son 4 sesiones o 5 sesiones. Bueno, pues le he hecho a la oftalmóloga con la que estuve operando, como no la conoce nadie, creo que puedo contarlo, le hice, después de llevar todo el día operando perros, que operamos un montón de perros y gatos, le hice este mismo tratamiento. Pero yo creo que no voy a necesitar, por ejemplo, para que veáis un poco, porque este es un caso muy interesante, para que imaginaros que no es una barriga, sino que es la cara, ¿no? Que es la piel del entorno ocular. Aquí hay flacidez, imaginaros que esto es el párpado, y hay arrugas. Entonces, yo dije, bueno, vamos a utilizar el tema cosmético, los aplicadores plateados, y vamos a darle un tratamiento por toda la superficie de la piel, pam, 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 y sobre todo alrededor del ombligo, que es donde está la zona esa más fea, ahí, pum, pum, pum. Media hora aproximadamente podría llevar esto con mucha paciencia. Y luego cogí
Le puse una de las cremas, bueno, le puse la crema antes, o sea, empecé poniéndole una de las cremas anestésicas de las que os enseñé antes, y en las zonas donde hay unos pliegues muy marcados, lo que hice fue, por ejemplo, en la guía que está allí, le hice un barrido por encima y por debajo, no un punto a punto, sino un barrido. Le dije, mira, yo tengo poca experiencia todavía en temas, en una barriga, que no había hecho nunca ningún caso. Ese es el resultado después de 4 sesiones. La barriga de al lado. 4 sesiones combinando el cosmético puro con el ablativo en las zonas de pliegues muy marcados. Por ejemplo, esta de aquí, ¿no? Esa, pues le hice un barrido, y en cada sesión iba mejorando un poco el aspecto, y si no había desaparecido esta o aquella de allí, pues en la segunda sesión le hice otro barrido en esta, y así le hice, creo que fueron 4 sesiones, y conseguí ese resultado sin infiltrar, sin poner ningún tipo de anestesia local. Y ahora el martes le hice una segunda a esta doctora, compañera, que no estaba afortunadamente, no estaba tan mal como estaba ella, ¿no? Y bueno, el flujo de plasma estimula la formación de nuevas fibras de colágeno, de elastina, mejora la piel dañada por el sol, reduce arrugas, líneas de expresión, alisa la superficie de la piel. Y creemos que el Jet Plasma en nuestro centro es un dispositivo muy versátil que nos va a permitir tratamientos no invasivos, y que actualmente vamos a poder utilizar en la mayoría de casos con disfunción de glándulas de mebonio y de blefaritis de una forma sencilla, con pocos efectos colaterales, con un training corto, con una tecnología económica, porque yo me quedé sorprendido, digo, estuve mirando el precio del LipiFlow, que es el primer equipo que nos compramos nosotros en la clínica, y me quedé impresionado de lo que pagué. Pues ya no me acordaba de lo que pagué, lo miré el otro día, un poco haciendo una comparativa entre las diferentes máquinas de ojo seco que tenemos en la clínica, y esta, la verdad, que tiene un precio muy competitivo. Creo que la calidad-precio es la mejor del mercado, y sobre todo es la que nos permite hacer más procedimientos con un equipo solo, por decirlo de alguna manera. Pero también os quiero decir una cosa: como oftalmólogo estoy convencido de que tendré mis pacientes descontentos con esta tecnología. Estoy convencido de que me terminaré encontrando un porcentaje pequeño o menos pequeño, pero por ahora estamos muy satisfechos. Ya llevamos desde el 2019 con el equipo, contando el periodo de la pandemia que estuvimos cerrados, pues ya llevamos un cierto tiempo, digamos, utilizándolo, y no hemos tenido ningún caso que digamos que teníamos que haber hecho una luz pulsada en este caso. Y sin embargo sí que hemos tenido la posibilidad de tratar por ahora pacientes que no habíamos obtenido buenos resultados con luz pulsada y que le habíamos metido Jet Plasma, pacientes que habíamos hecho con LipiFlow y que le hemos metido Jet Plasma, y a lo mejor dentro de un año os tengo que decir, pues mira, oye, hay un pequeño porcentaje de casos que les hice Jet Plasma y después le tuve que hacer IPL. Es decir que tenemos que contextualizarlo todo. Creo que es una gran tecnología, creo que es bastante competitiva, y que el riesgo que supone trabajar con esta tecnología, si tenemos una buena preparación de la piel de nuestros pacientes, es mínimo. Y así que si queréis animaros y queréis contar con un director de orquesta, pues estoy a vuestra disposición por email, por correo electrónico, o si me queréis mandar algún caso para que yo os dé mi opinión, pues estaré encantado de hacerlo. ¿Vale? Y si tenéis alguna pregunta, yo normalmente en las charlas suelo intentar que sean perlas, y me suelo contestar a las preguntas que me han hecho con anterioridad, ¿no? He contestado a muchas de las preguntas que en otras charlas que he dado me habéis hecho, pero si os queda alguna duda, la que sea, no perdáis la oportunidad de... El uso del ácido tranexámico como pigmentante, que no aparece allí en una parte, también es bueno, o sea... Sin duda, sin ningún tipo de duda. Yo soy muy partidario de los tratamientos combinados, de las preparaciones preoperatorias,
de llevar un buen postoperatorio, pero uno de los capítulos que hemos hecho en el libro, por ejemplo, es tratamientos combinados. Se me ocurrió decirle a otra compañera que no es oftalmóloga, pero tenía mucha experiencia en el tratamiento facial, de decirle, oye, tú que has trabajado mucho con jet plasma, has tenido la oportunidad de usar, y va a ser un capítulo muy interesante de ver cómo podemos mezclar botox con jet plasma, ácido hialurónico con jet plasma, infiltraciones perioculares de relleno en el párpado con jet plasma. Es decir, hay todo un campo que nos queda todavía por recorrer, que estamos empezando, y hay gente animada que está trabajando en ello. Sí, sí. Bueno, pues si no tenéis nada más que preguntar, yo creo que damos por final. Si queréis algunas palabras o si queréis pasar a ver un poco el equipo.